Me quedé paralizado al verla llegar con otro hombre a la reunión de parejas de la empresa. Sentí el sudor helarse en la nuca y el corazón latir con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Cada paso que daba hacia la sala resonaba como martillazos en mis oídos, mientras luchaba por comprender lo que veía en mis ojos. Aún recuerdo la suave música de fondo, que contrastaba con el caos que se desataba en mi interior. Cada risa ahogada de mis compañeros sonaba a burla. Las luces decorativas me destellaban en la cara como faros acusadores. Por un momento, pensé que todo era una pesadilla. Pero la realidad me golpeó con fuerza cuando me acerqué a ella y le pregunté con voz firme pero temblorosa, ¿por qué llegaste con otro hombre? Su silencio fue ensordecedor, un silencio que decía todo lo que necesitaba oír y que, paradójicamente, destruyó cualquier esperanza de una explicación inocente. Al bajar la mirada, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ya no había espacio para nosotros en esa habitación. No quedaba nada que me retuviera. Allí, más allá del dolor que pulsaba con cada latido de mi corazón, así que giré y me fui, el sonido de mis pasos resonando como disparos en mi mente, regresé a casa en estado de shock, me senté en el sofá mirando al vacío, reviviendo cada detalle de los últimos años, recordando el primer beso, los planes para el futuro, las promesas que parecían eternas pero ahora no eran más que ecos de una mentira bien dicha, con cada recuerdo, un cuchillo se clavaba más profundo en mi pecho, y aún así. Durante días permanecí allí, esperando una llamada, un mensaje, algo que pudiera remendar lo roto, pero lo único que recibí fue silencio absoluto, el mismo silencio que me contestó en esa noche maldita. A medida que los días se convertían en semanas, decidí que la vida debía continuar. Me levanté, organicé mis cosas y empecé a ocupar mi tiempo con trabajo y viajes cortos. Conocí gente nueva, algunos de los cuales incluso intentaron llenar el vacío dejado, pero ninguno logró sanar la herida que latía en mi pecho. En cada rostro que veía, buscaba algo que me hiciera olvidar, pero siempre terminaba volviendo a casa solo. Hasta que, en uno de esos regresos, encontré una caja frente a mi puerta, una caja vieja, con marcas de polvo y pequeños arañazos, pero que cargaba con el peso de años de historia. La abrí y vi fotos, cartas escritas a mano, pequeños objetos que guardaban secretos de momentos felices, todo recordándome el amor que una vez creí verdadero. Sentí que mis manos temblaban, mis ojos se llenaban de lágrimas, pero, sobre todo, me di cuenta de que no era más que una despedida silenciosa, la confesión silenciosa de alguien que solo comprendió el valor de lo que tenía cuando ya no había posibilidad de recuperarlo. Recuerdo una de las cartas, con una letra que reconocería en cualquier lugar, que decía, lo siento mucho, más de lo que puedo expresar, y sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas que siempre fuiste tú, siempre fue tu sonrisa la que me hizo querer vivir, y al leerla, mis ojos recorrieron cada palabra como si pudieran encontrar algo de sanación en ellas, pero cada frase era como sal en una herida abierta, porque ya no había espacio para ella en mi vida, no después de todo, el dolor se había transformado en algo más profundo, en una certeza de que la confianza, una vez rota, no podía restaurarse con palabras bonitas o recuerdos de lo que una vez fue, y al leer esa última frase, sentí que un ciclo se cerraba, me di cuenta de que la única persona que me necesitaba ahora era yo misma, y que el amor que una vez me salvó, ahora necesitaba ser redirigido hacia mí. En los días siguientes descubrí que estaba sola, que el hombre por el que me había cambiado la había dejado por otra mujer más joven, con más ganas de vivir aventuras, y que ahora deambulaba por los mismos lugares donde una vez fuimos felices, esperando encontrar en algún lugar el fantasma del hombre que la amó de verdad, pero el hombre que ella buscaba ya no existe, porque ese hombre renació de las cenizas de la traición como alguien que aprendió a valorarse por encima de todo, alguien que entendió que el amor propio no se puede negociar, ni siquiera por el desesperado deseo de salvar una relación fallida. Con cada encuentro casual con conocidos, descubrí fragmentos de lo que quedaba de ella, comentarios sobre lo demacrada que parecía, sobre cómo había envejecido en las últimas semanas, sobre lo mucho que lo lamentaba, y, en silencio, lo absorbí todo como quien observa desde lejos la caída de un castillo que ayudó a construir pero que ya no le pertenece. Sentí pena, pero también alivio, porque la libertad que obtuve el día que me traicionó fue la misma que me permitió reconstruir mi vida sin cargar con el peso de sus decisiones, y con esa libertad, comencé a escribir una nueva historia, una donde yo fuera la protagonista, y donde mis decisiones ya no se tomarían por miedo a perder a alguien que no merecía estar a mi lado.
Las noches frías que una vez me torturaron con recuerdos comenzaron a llenarse de la paz de alguien que finalmente entendió que el amor no se mendiga, que el respeto no se mendiga y que quien ama no traiciona. Comencé a viajar a lugares que soñaba visitar, a sonreír sin preocuparme si alguien pensaría que era extraño, a dormir sin miedo a que el teléfono sonara en mitad de la noche trayendo mentiras disfrazadas de disculpas, y, con cada paso que daba, sentía como si me quitaran un peso de encima, hasta que, en una tarde de cielo anaranjado, conocí a alguien que me miró a los ojos y me dijo, admiro quién eres, no quién podrías ser para mí, y en ese momento, comprendí que el amor verdadero nace cuando encontramos a alguien que nos acepta con todas nuestras cicatrices, pero no quiere herirnos aún más. Mientras tanto, ella seguía atrapada en un ciclo de arrepentimiento, recordando cada risa que compartimos, cada sueño que construimos juntos, pero que ella misma destruyó al elegir seguir el deseo momentáneo en lugar del amor duradero. Supe por amigos en común que ella se acercaba a ellos buscando pistas sobre mi vida, que me preguntaba si era feliz, si había alguien a mi lado, si aún pensaba en ella, pero cada respuesta que recibía la hundía más en la culpa que la consumía noche tras noche, porque la verdad era demasiado dolorosa de soportar. El hombre que una vez suplicó por su amor, ahora era el hombre que seguía adelante sin mirar atrás. Entre las cartas que encontré en la caja, había una que decía, si un día nos volvemos a encontrar, te prometo que te lo contaré todo mirándote a los ojos, pero el destino tiene formas crueles de dar lecciones, porque el reencuentro nunca ocurrió, y tal vez nunca ocurra, porque cada vez que piensa en buscarme, recuerda el silencio que la envolvió cuando se preguntó si aún había una oportunidad para que fuéramos felices, y la respuesta, resonando en la soledad de su habitación vacía, es la misma que le di con mi silencio cuando le di la espalda esa noche. No, ya no hay oportunidad, no después de todo lo que se rompió. En algún lugar dentro de mí, solo queda el recuerdo de quién era mientras estaba con ella, pero el hombre que soy hoy ya no desea regresar a lo que murió el día que ella llegó acompañada de otro hombre, porque aprendí que el amor no debe ser una prisión, que nadie merece vivir encadenado a la incertidumbre de volver a ser traicionado, y que la felicidad comienza cuando dejamos el pasado donde pertenece, liberándonos de las cadenas de la ilusión que nos hicieron creer que el verdadero amor es soportar mentiras, y fue en ese entendimiento que encontré la paz que siempre busqué. Pero, ¿qué haría si un día descubriera que esa caja, con todas las cartas y recuerdos que dejó, aún existe guardada entre mis cosas, como un relicario silencioso de todo lo que vivimos y perdimos? ¿Tendrías, al saberlo, el valor de buscarme para rescatar lo que jamás podrá ser devuelto? Bienvenidos a nuestro canal. Nunca apoyamos ninguna forma de engaño. Nuestras historias son completamente ficticias y solo sirven para mostrar cómo la infidelidad destruye vidas y deja profundas cicatrices. Prepárense para sumergirse en una historia impactante, intensa y llena de giros. Relájense, respiren hondo y disfruten. En el corazón de una ciudad grande y bulliciosa, donde los días parecían interminables entre bocinazos y el aroma a café recién hecho en las esquinas, vivía una pareja admirada por muchos. Thomas, un hombre de 38 años, tenía la serenidad de quien siempre ha sido decidido en su rostro, ojos marrones que transmitían confianza y una sonrisa capaz de calmar hasta los corazones más agitados. Era gerente de una compañía de seguros y su rutina se caracterizaba por la disciplina, la atención al detalle y la amabilidad con todos los que lo rodeaban. Lara, de 35 años, tenía una larga melena negra que ondeaba como la seda al caminar, una mirada magnética, capaz de iluminar cualquier habitación, y una voz suave que conquistaba a cualquiera que le hablara. Lara trabajaba como coordinadora de eventos y, a diferencia de Thomas, su vida estaba guiada por la creatividad y el constante deseo de sorprender, dos mundos distintos que, durante años, se complementaron casi a la perfección. Se conocieron en un evento corporativo, cuando Thomas fue invitado a una conferencia sobre liderazgo. Al llegar al salón decorado con flores y luces tenues, encontró a Lara organizando cada detalle con una pasión que nunca antes había visto. Sonreía mientras alineaba servilletas en las mesas y hablaba con proveedores por teléfono, y él, entre conversación y conversación, se encontraba observándola, admirando cómo lo gestionaba todo sin perder su naturalidad. Cuando finalmente se encontraron junto a una pila de copas de cristal, él se ofreció a ayudarla a equilibrar una caja pesada y, entre risas e intercambios de miradas, descubrieron que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. De ahí nació un vínculo que creció con la naturalidad de quien encuentra a su media naranja en el lugar y momento adecuados. Sus primeras semanas juntos estuvieron marcadas por paseos sin rumbo por la ciudad,
tardes en cafés escondidos donde hablaban de sueños, miedos y planes para el futuro, y noches en las que intercambiaban confidencias hasta que amanecía. Thomas encontró en Lara una chispa que reavivó sus días monótonos, mientras que Lara vio en Thomas la estabilidad y la seguridad con las que siempre había soñado para construir un hogar. No tardaron en alquilar un apartamento en la 8ª planta de un edificio antiguo, con amplios ventanales que dejaban que el atardecer inundara cada rincón de la habitación, y allí crearon un refugio lleno de plantas, libros, discos de vinilo y cuadros comprados en viajes cortos que hacían para escapar de la rutina. Su relación se basaba en pequeños gestos cotidianos. Thomas salía temprano para trabajar y siempre dejaba una nota cariñosa junto a la cafetera. Lara preparaba cena sorpresa cuando sabía que estaba agotado, y los domingos, incluso sin planes, pasaban la mañana abrazados en la cama, como si el mundo entero pudiera esperar a que estuvieran listos para afrontarlo. Esos momentos reforzaban la certeza de que habían tomado la decisión correcta, de que su amor era lo suficientemente fuerte como para capear cualquier tormenta. Entre amigos y familiares, eran vistos como una pareja ejemplar, la química entre ellos se notaba en cada roce, en cada mirada, y todos comentaban que parecían hechos el uno para el otro. La madre de Thomas dijo que nunca lo había visto tan feliz, que su expresión había cambiado desde que Lara llegó a su vida, mientras que los colegas de Lara decían que se había vuelto más segura y tranquila, como si hubiera encontrado el equilibrio que buscaba. En las reuniones familiares, se sentaban uno al lado del otro, intercambiando susurros y risas, y en las fiestas de fin de año, hacían planes para los próximos años, hablando de viajes, hijos, una casa más grande, tal vez incluso de abrir un negocio juntos. Tras este encantador escenario, también se encontraban las dificultades cotidianas que toda pareja enfrenta, pequeñas discusiones sobre quién dejó la luz encendida, retrasos que irritaban a uno u otro, momentos de celos cuando alguna situación o inseguridades los invadían, pero hasta el momento nada que sacudiera los cimientos de la relación. Habían aprendido a hablar, a disculparse, a ceder cuando era necesario, y cada reconciliación los unía aún más, demostrando que el amor no solo se compone de momentos felices, sino también de la capacidad de afrontar juntos los desafíos. Sin embargo, la carrera de Lara le exigía cada vez más, con eventos más importantes, clientes más exigentes y horarios que la hacían llegar tarde a casa, mientras que Thomas se encontraba atrapado en la rutina repetitiva de la oficina, contando los minutos para su regreso. La esperaba con ansiedad, preparando su comida favorita, arreglando el sofá para que pudieran ver series abrazados, pero a menudo, ella llegaba demasiado cansada para algo más que una ducha rápida y un breve beso de buenas noches. Este desequilibrio empezó a inquietarlo, pero siempre se recordaba a sí mismo que era solo una etapa, que todo el esfuerzo tendría recompensa, porque confiaba en ella y en el amor que habían forjado. Lara, por otro lado, se sentía dividida entre su pasión por el trabajo y su deseo de estar más presente. Había días en que, de camino a casa, se sentía descorazonada por haber perdido otra noche con Thomas. Recordaba su rostro cuando le decía que la extrañaba y se prometía irse temprano al día siguiente. A veces, le enviaba mensajes cariñosos en plena jornada laboral, solo para recordarle que era importante, y él respondía con fotos de la cena que la esperaba o una película que había elegido para ver juntos. Pequeños esfuerzos que mantenían viva la llama, pero que, poco a poco, se fueron apagando entre las exigencias y las presiones externas. El apartamento que una vez pareció un refugio se volvió demasiado silencioso, las plantas comenzaron a marchitarse por falta de cuidado, los discos se llenaron de polvo y las conversaciones se hicieron más escasas. Aún así, hubo momentos en que la armonía regresó, en que una simple mirada reavivó la complicidad, y esos momentos fueron suficientes para hacerles creer a ambos que el amor que los había unido seguía ahí, solo latente, esperando ser despertado por gestos sencillos y sinceros. Los fines de semana, cuando podían dedicarse tiempo el uno al otro, reían como adolescentes, cocinaban juntos, bailaban descalzos por la sala al son de viejas canciones, recordando los días en que todo parecía perfecto. Sus amigos empezaron a notar que Lara estaba cansada, que tenía la mirada perdida durante algunas reuniones y que le costaba conciliar sus compromisos profesionales con su vida personal. Sin embargo, siempre que alguien le preguntaba, decía que todo estaba bien, que simplemente estaba pasando por un periodo intenso en el trabajo. Thomas, en cambio, se mantenía optimista, diciéndoles a sus compañeros que todo pronto volvería a la normalidad, que Lara era su mejor amiga, su amor, y que nada podría separarlos, porque habían construido algo real. Todavía la miraba como el primer día, todavía veía en ella a la mujer de sus sueños,
e incluso cuando la rutina amenazaba con apagar la chispa de su relación, se aseguraba de reavivar la llama con pequeños detalles. Los viajes que tanto amaban se hicieron cada vez más escasos, pero siempre que encontraban un día libre, elegían destinos especiales, lugares que tenían un significado especial para ambos. En esos momentos, era como si el tiempo retrocediera, como si nada pudiera aniquilar la alegría de estar juntos. Regresaban a casa renovados, llenos de planes, pero en cuanto la rutina volvía, las distancias se acentuaban y los silencios se hacían más largos que cualquier conversación. Aún así, ambos insistían en creer que el amor triunfaría, que solo hacía falta un poco más de esfuerzo, un poco más de paciencia. A pesar de todo, había respeto, cariño y un constante recordatorio del motivo que los unía. Se sentían orgullosos el uno del otro, se apoyaban mutuamente en sus logros profesionales, celebraban cada victoria con fuertes abrazos y brindis improvisados, aunque a menudo no estaban físicamente juntos para celebrar. Cuando estaban uno al lado del otro, una simple caricia bastaba para recordarles lo bien que se sentían el uno con el otro, e incluso en los días más difíciles, intercambiaban miradas que decían más que cualquier palabra. Las mañanas de domingo, aunque menos frecuentes, seguían siendo sagradas cuando conseguían despertar juntos, tomar un café en el porche, hablar de películas, amigos y hacer planes para el futuro. Sin embargo, en los últimos meses, el estrés empezó a dejar huellas invisibles. Thomas empezó a trabajar más para mantener la mente ocupada, mientras que Lara se sumergía en nuevos proyectos que consumían sus fines de semana. Sus reuniones se hicieron cada vez más cortas, como si solo estuvieran cumpliendo una obligación. Aún así, él la admiraba por su dedicación, y ella, incluso agotada, se emocionó al llegar a casa y encontrar la luz del porche encendida, señal de que él seguía esperándola. En medio de todos los compromisos y responsabilidades, persistía la sensación de que el amor que habían construido era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier etapa, que todo pasaría y que pronto podrían volver a reírse de sus dificultades, como siempre lo habían hecho. Sin embargo, bajo la calma superficial que ambos luchaban por mantener, se palpaba una creciente incomodidad, un silencio que se apoderaba lentamente del hogar, conversaciones interrumpidas por notificaciones del trabajo, mensajes que exigían una respuesta inmediata y pensamientos que ya no se encontraban como antes. Pero nadie podría haber imaginado que, mientras Thomas permanecía firme en su amor y Lara se perdía en las presiones de su carrera, fuerzas invisibles estaban obrando, preparando el terreno para algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, algo que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos y que haría que cada gesto, cada decisión, tuviera un peso que jamás habrían imaginado. Los días se hicieron eternos como si el tiempo le jugara una mala pasada a Thomas. Se despertaba temprano y preparaba café como siempre, pero la silla de Lara estaba vacía cada vez con más frecuencia. Se iba antes del amanecer o llegaba tan tarde que ni siquiera intercambiaban dos palabras. El apartamento, que antaño había sido un hogar lleno de risas, se volvió silencioso y sombrío, con el eco de los pasos de Thomas resonando por los pasillos y el aroma del perfume de Lara flotando en el aire como un recordatorio constante de lo lejos que estaba a pesar de estar tan cerca. Intentó mantener viva la rutina que habían creado juntos. Cuidaba las plantas, preparaba la cena y hacía la cama con esmero, pero cada detalle parecía un esfuerzo inútil, como si estuviera preparando el escenario para un espectáculo que nunca volvería a ocurrir. La llama del optimismo, que siempre había sido su fuerza, comenzó a flaquear, pero insistió en creer que todo saldría bien, que las nubes que los cubrían pronto se disiparían, porque amaba a Lara más de lo que podía explicar. Mientras Thomas se aferraba a cada pequeña señal de que podrían volver a lo que tenían, Lara vivía a otro ritmo, sus noches se prolongaban en cenas con clientes, almuerzos improvisados entre reuniones, llamadas telefónicas que llenaban cada descanso del día y mensajes que exigían respuestas inmediatas. Sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, la presión de mantener una imagen profesional impecable, la necesidad de ser siempre la mejor, la más creativa, la más dedicada, hasta que empezó a confundir lo que hacía por pasión con lo que hacía solo para satisfacer las exigencias externas. Los días que conseguía llegar a casa antes de medianoche, miraba a Thomas durmiendo en el sofá, con el control remoto en la mano y una película pausada en la pantalla, y se sentía culpable, pero en lugar de despertarlo y hablar, se duchaba en silencio, se acostaba a su lado y fingía que todo estaba bien, prometiéndose que al día siguiente haría las cosas de otra manera, pero el mañana nunca traía el cambio que ambos necesitaban.
Los mensajes entre ellos se volvieron más formales, limitándose a anuncios prácticos sobre compras pendientes, facturas por pagar o cambios de horario, y las llamadas telefónicas, cada vez más escasas, se usaban solo para confirmar citas o avisar de retrasos. Los domingos, antes reservados para maratones de series y cafés informales, comenzaron a estar dominados por Lara, quien aprovechaba el tiempo para planificar eventos, visitar a proveedores u organizar detalles que requerían su presencia. Thomas intentó acompañarla algunas veces, pero pronto se dio cuenta de que su lugar allí era el de espectador, porque Lara parecía pertenecer a un mundo que ya no lo incluía, un mundo de reuniones, decisiones rápidas y contactos que ni siquiera conocía. Las noches silenciosas comenzaron a llenarse de recuerdos de cómo empezó todo. Thomas se encontró mirando las fotos enmarcadas que decoraban la sala, cada una marcando un momento de genuina felicidad que ahora parecía tan lejano. Los viajes, los cumpleaños, las fechas especiales celebradas con intensidad. Todo lo que una vez sirvió de base para su historia ahora se convirtió en una fuente de dolor al exponer la creciente distancia que ya no podían ocultar, ni siquiera de sí mismos. Las plantas que tanto había cuidado comenzaron a marchitarse, como si reflejaran el estado de su relación. Las hojas amarillearon y cayeron, y el olor a tierra mojada que una vez les trajo alegría se convirtió en un recordatorio más de lo que se estaba muriendo entre ellos. Mientras tanto, Lara también se sentía perdida. Había noches en las que, sola en su coche tras largas horas de trabajo, apoyaba la cabeza en el volante y lloraba en silencio, recordando cuando Thomas la esperaba en la ventana, saludándola con una sonrisa, como si estuviera deseando abrazarla. Pero ahora, incluso al regresar temprano, solo encontraba el vacío y la frialdad de un hogar que parecía ya no reconocerla. Empezó a buscar consuelo en conversaciones que surgían por casualidad, en palabras de admiración de personas que no formaban parte de su historia, pero que la hacían sentir viva, querida, comprendida, y esas palabras se volvían cada vez más atractivas, llenando un vacío que no podía admitir ni siquiera ante sí misma. En medio de un evento que requirió semanas de preparación, Lara conoció a alguien que parecía ser justo lo que necesitaba en ese momento, un hombre que la felicitaba con frecuencia, la hacía reír con chistes ingeniosos, mostraba un interés genuino en sus ideas y la apoyaba con amabilidad cuando las cosas se descontrolaban. Al principio, se dijo a sí misma que era solo amistad, que solo necesitaba a alguien que la comprendiera, que no había nada más que conversaciones profesionales y risas ocasionales, pero poco a poco se dio cuenta de que buscaba sus mensajes, que anhelaba su presencia, que la sonrisa que antes había reservado para Thomas ahora aparecía espontáneamente al ver el nombre de ese hombre iluminarse en la pantalla de su celular. Thomas, por otro lado, empezó a notar pequeños cambios que lo inquietaban, el olor de un perfume diferente que no reconocía, la forma en que Lara se vestía con más cuidado incluso cuando decía que solo tenía reuniones regulares, la ansiedad con la que revisaba su teléfono mientras cenaban, las miradas distantes que le dedicaba cuando intentaba hablar de planes para el futuro. A veces, se convencía de que era solo producto de su imaginación, de que el estrés podía explicarlo todo, pero había días en los que no podía ignorar el escalofrío que le recorría la espalda cuando ella le sonreía al celular o cuando cambiaba de tema bruscamente al hacerle una pregunta. La tensión entre ellos crecía silenciosa e implacablemente, empezaron a surgir discusiones por nimiedades, un vaso olvidado en el lavabo, una toalla fuera de lugar, pero detrás de cada palabra áspera se acumulaban frustraciones que ninguno de los dos podía expresar abiertamente. Lara se distanciaba cada vez más, justificando sus ausencias con compromisos que parecían no tener fin, mientras que Thomas empezaba a llegar más tarde a casa para evitar la incomodidad del silencio o la frialdad de conversaciones que terminaban antes de empezar. Su hogar, que antaño había sido un refugio, se convirtió en un campo minado donde cualquier palabra podía desatar una explosión de dolor reprimido. Los amigos empezaron a notar el desgaste, las invitaciones a reuniones de pareja eran rechazadas, los cumpleaños olvidados, los mensajes sin respuesta, y cuando aparecían en algún evento social, la complicidad que siempre los había caracterizado dio paso a una formalidad incómoda, miradas que no se cruzaban, abrazos que parecían más actuaciones que muestras de cariño. En una de estas reuniones, Thomas, al ver a Lara hablando animadamente con un hombre al que no reconocía, sintió una punzada de celos que lo carcomía por dentro, pero se tragó el sentimiento para evitar una escena, aunque todo en su interior le gritaba que algo andaba muy mal. Lara, por su parte, estaba cada vez más inmersa en la adrenalina de una relación prohibida que aún no se había materializado físicamente, pero que ya la hacía sentir viva como no la había sentido en mucho tiempo,
los mensajes intercambiados de madrugada, los encuentros fugaces en cafés lejos de casa, las miradas llenas de deseo y los piropos que alimentaban su ego. Empezó a buscar excusas para faltar a citas con Thomas, inventando viajes cortos de trabajo, alargando reuniones hasta tarde, todo para tener más tiempo para experimentar esa emoción que mezclaba miedo, culpa y excitación, mientras su corazón latía desbocado con cada timbre de su celular. Hasta que el punto de quiebre llegó inesperadamente, en una reunión de parejas en la empresa donde trabajaba Thomas, un evento planeado para integrar familias, acercar a los colegas y fortalecer lazos. Llegó temprano, como siempre, ansioso por presentar a Lara a sus colegas, orgulloso de la mujer que decía ser su gran amor, pero a medida que pasaban los minutos y ella no aparecía, comenzó a sentir una creciente inquietud en su interior. Revisó su celular varias veces, llamó, envió mensajes, pero no obtuvo respuesta. Hasta que, cuando la sala ya estaba llena de parejas sonrientes y colegas que comentaban lo afortunado que era de tener a alguien como ella, Thomas vio que se abría la puerta y, por un instante, sintió un profundo alivio al verla entrar. Lo que no esperaba era verla del brazo de otro hombre, sonriendo como no le había sonreído en meses, caminando hacia las mesas con naturalidad, su risa resonando como cuchillas afiladas cortando cada vestigio de esperanza que aún le quedaba en el corazón. Las miradas de sus colegas, primero curiosas, luego avergonzadas, se dirigieron a Thomas, quien permaneció inmóvil, sintiendo la sangre congelarse en sus venas, su respiración pesada, su cabeza palpitando, mientras cada paso de Lara y el hombre a su lado parecía ralentizar el tiempo, prolongando el sufrimiento que explotaba en su pecho. Cuando finalmente se acercaron, Thomas respiró hondo, reunió la poca dignidad que le quedaba y preguntó con la voz más firme que pudo, ¿por qué llegaron acompañados de otro hombre? La habitación se sumió en un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido a observar ese momento. Lara abrió la boca, pero no le salieron las palabras, simplemente apartó la mirada, como si no pudiera soportar el dolor que estaba causando. Su silencio fue más elocuente que cualquier explicación, una confesión silenciosa que destrozó el corazón de Thomas y destruyó todo lo que habían construido, cada recuerdo feliz, cada plan, cada promesa intercambiada. Mientras la música volvía a sonar de fondo, Thomas sintió que sus piernas flaqueaban, pero mantuvo la postura, se giró y se fue sin mirar atrás, cada paso resonando como un martillo que martillaba la certeza de que nada podría volver a ser lo mismo, mientras Lara permanecía quieta, viendo la distancia entre ellos crecer con cada segundo, sintiendo por primera vez el peso real de las elecciones que había tomado, sin saber que este solo sería el comienzo de una secuencia de revelaciones que cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. El silencio que se instaló en el pasillo esa noche jamás sería olvidado. Los días siguientes transcurrieron como un borrón para Thomas, quien se aisló del mundo, dejando el teléfono apagado, las ventanas cerradas y las luces apagadas, como si quisiera desaparecer junto con el dolor que se extendía por cada parte de su cuerpo. Las noches de insomnio se acumularon mientras revivía cada detalle de los últimos meses, encajando las piezas que una vez parecieron desconectadas, pero que ahora formaban la imagen perfecta de la traición. Los mensajes fríos, los retrasos inexplicables, las miradas distantes. Todo tenía sentido, pero nada dolía tanto como la sensación de haber sido engañado mientras se entregaba por completo. Se preguntó dónde se había equivocado, en qué momento había dejado de ser suficiente y por qué no había sido capaz de ver la verdad antes de que su corazón se rompiera frente a todos. Lara a su vez sentía el peso de cada minuto transcurrido desde aquella noche, sus manos temblaban cada vez que recordaba la mirada de Thomas, una mirada que mezclaba incredulidad, dolor y decepción, cada rincón del apartamento parecía llevar su fantasma, el olor del café que preparaba, la manta tirada sobre el sofá, las viejas cartas que guardaban votos de amor eterno, todo se había convertido en un cruel recordatorio de lo que había perdido, las noches de insomnio se volvieron rutina, lloraba. Hasta quedarse dormida abrazada a la almohada, escuchando mentalmente las palabras que nunca fueron dichas, pero que resonaban como gritos en su interior. Fue solo en la mañana del tercer día después del devastador encuentro que Lara decidió buscar a Thomas. Necesitaba explicarle, necesitaba intentar reparar la destrucción que había causado. Aunque sabía que nada podría borrar lo que había hecho, sentía la necesidad de contarle la verdad que había ocultado durante meses, la verdadera razón por la que lo había alejado. Pero no sabía si la escucharía o si tendría la fuerza para volver a enfrentarse al hombre que una vez fue el centro de su mundo. Se armó de valor y llamó a la puerta del apartamento, con el corazón acelerado al oír pasos que se acercaban desde el otro lado.
Cuando la puerta se abrió, encontró a Thomas más delgado, con ojeras y una mirada que mezclaba cansancio y frialdad. Permaneció en silencio, bloqueando la entrada con su cuerpo, como si su mera presencia fuera una amenaza. Pero Lara respiró hondo y pidió entrar, diciendo que necesitaba explicárselo todo, que ya no soportaba el secreto que la consumía día y noche sola. Thomas la observó durante unos segundos que parecieron una eternidad, luego le hizo sitio y la dejó pasar. Lara entró despacio, percibiendo el familiar aroma de su hogar, que ahora parecía tan lejano. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que nada había cambiado físicamente, pero la atmósfera pesada y el silencio penetrante demostraban que todo entre ellos se había transformado irrevocablemente. Se sentaron en lados opuestos del sofá, él con los brazos cruzados, la mirada fija en un punto indefinido, mientras ella intentaba encontrar la fuerza para empezar. Las palabras se le atascaron en la garganta, pero finalmente, entre lágrimas, empezó a hablar. Dijo que lo sucedido no era solo fruto del cansancio ni de la rutina asfixiante. Confesó que meses antes había descubierto que no podría tener hijos. El diagnóstico le había llegado con frialdad, durante una cita de rutina donde esperaba solo buenas noticias. Pero salió de la consulta con un vacío que no sabía cómo llenar. Ella trató de afrontar el dolor sola, creyendo que con el tiempo encontraría la fuerza para contárselo a Thomas, pero cada vez que lo veía hablar emocionado sobre tener hijos, sobre los nombres de los niños o sobre los viajes familiares, se sentía aplastada por la culpa y la desesperación. La vergüenza. Mientras hablaba, Lara temblaba, las lágrimas le corrían por la cara sin control, sus manos buscaban apoyo en la tela del sofá, como si eso pudiera evitar que se desmoronara. Dijo que empezó a alejarse porque no soportaba ver el brillo en los ojos de Thomas cuando imaginaba un futuro que jamás podrían tener. Confesó que la sensación de fracaso la empujaba a trabajar más duro, a pasar más tiempo fuera de casa, a inventar más excusas para no afrontar la realidad. Hasta que conoció a alguien que la hizo sentir viva de nuevo, alguien que no hablaba de hijos ni de familia, alguien que la veía sin exigencias, pero que al mismo tiempo la hundía en un abismo de arrepentimiento. Lara se arrodilló ante Thomas, le tomó las manos y le rogó que la mirara a los ojos, diciéndole que nunca quiso traicionarlo así, pero que se sentía destrozada por no poder darle lo que más deseaba. Dijo que lo amaba más que a nada, pero que estaba perdida, desesperada, y que no encontraba otra salida que esconderse en otra realidad. Thomas permaneció en silencio, pero sus manos temblaban bajo las de ella, su rostro endurecido comenzó a contorsionarse, y cuando finalmente habló, su voz era baja, ronca, casi irreconocible, le preguntó por qué no confiaba en él, porque creía que la dejaría o la amaría menos si supiera la verdad. Dijo que todo el amor que sentía no dependía de los hijos, que la había elegido por lo que era, no por lo que podían construir, y que su mayor crimen no fue la traición en sí, sino la falta de confianza en compartirlo con ella, porque, en todos sus años juntos, siempre había creído que eran un equipo, y ahora se encontraba solo, traicionado, no solo por su cuerpo, sino por su alma, porque mientras él soñaba con un futuro juntos, ella se aislaba en secretos y mentiras. El silencio volvió a dominar la habitación, roto solo por las respiraciones jadeantes y el sonido apagado de los sollozos de Lara, quien rogaba por una segunda oportunidad, diciendo que aceptaría cualquier condición, que haría cualquier cosa para reparar lo que había destruido, pero Thomas negó con la cabeza, se puso de pie y se alejó, diciendo que ya no sabía quién era ella, que no podía confiar en alguien que prefería esconderse en brazos ajenos antes que abrirle su corazón, mientras Lara se aferraba al dobladillo de su camisa, rogándole que no la dejara. Él se apartó con cuidado pero con firmeza, dejando claro que ya no había espacio para los dos, que todo lo que necesitaban decirse ya había sido dicho, y que el amor que una vez los unió había muerto en el silencio de las noches en las que ella elegía yacer. La atmósfera en el apartamento parecía congelada, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar el final de una historia que comenzó con tanto amor. Thomas se dirigió a la puerta, la abrió y esperó a que Lara se fuera. Tenía los ojos enrojecidos, pero su postura era firme. Dudó, miró a su alrededor, recordando los momentos felices, el sofá donde dormían abrazados, la cocina donde cocinaban juntos, el balcón donde planeaban el futuro. Pero todo aquello ahora parecía parte de otra vida. Finalmente se levantó, pasó junto a él sin poder mirarlo y se fue, dejando atrás no solo al hombre que amaba, sino también toda la esperanza de reconstruir lo que había destruido con sus decisiones. Cuando la puerta se cerró, Thomas se apoyó en ella,
respirando profundamente, con el pecho subiendo y bajando rápidamente como si hubiera corrido una maratón. Sintió el peso de todo lo que había oído, la revelación que cambió no solo el presente, sino todo el significado del pasado. Comprendió que el amor que sentía era verdadero, pero que no podía existir donde no había confianza. Mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro, comprendió que, a pesar del dolor, necesitaría reconstruirse a partir de ahí, porque merecía un amor basado en la verdad, no en mentiras que corroen hasta las mejores intenciones. Y con esa certeza, supo que lo peor había pasado, pero que las consecuencias de ese secreto lo acompañarían durante mucho tiempo. La lluvia caía suave y silenciosa cuando Thomas salió del apartamento. Necesitaba salir de allí, sentir el aire frío en la cara, encontrar algo que le recordara que el mundo aún existía más allá de los muros que habían presenciado la destrucción de sus sueños. Caminó por las calles iluminadas solo por las farolas que proyectaban largas sombras sobre el asfalto mojado. Cada paso resonaba en su mente como el tic-tac de un reloj que marca el fin de una era. Entró en un café que abría hasta altas horas de la noche, el mismo que había frecuentado con Lara en los primeros meses de su relación. Pero ahora las sillas parecían vacías de significado, las paredes cubiertas de cuadros antiguos parecían burlarse de su dolor. Pidió un café solo, se sentó en una mesa en la esquina y miró por la ventana, viendo pasar los autos como sombras en la niebla, mientras las palabras que Lara había dicho antes se repetían como un disco rayado en su mente, las promesas rotas, el amor que se perdió, la verdad que llegó demasiado tarde. El barista, al notar la mirada distante de Thomas, se acercó y le preguntó si necesitaba algo. Thomas solo asintió, agradeciéndole el gesto con una sonrisa cansada, pero no tenía fuerzas para hablar. En cambio, seguía recordando el tacto de Lara, las noches que dormía en sus brazos, las mañanas en que despertaban juntos con la luz del sol calentándoles el rostro. Todo parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que necesitaba encontrar fuerza en su interior, porque ya no podía esperar a que su amor lo salvara, no después de todo. Mientras sorbía su café, intentó proyectar un futuro en el que pudiera volver a sonreír, en el que construir algo que no se basara en mentiras, pero cada pensamiento le parecía demasiado pesado. Pasaron las horas mientras Thomas permanecía allí de pie, mientras la lluvia arreciaba afuera, tamborileando en el cristal con un ritmo hipnótico, hasta que el barista anunció que el café cerraría pronto. Thomas asintió, se levantó lentamente, dejando unos billetes en la mesa como pago, y salió a la tormenta que ahora inundaba las calles desiertas. Caminó sin rumbo, dejando que las gotas le mojaran la cara, ocultando las lágrimas que insistían en caer. No sabía a dónde iba, pero necesitaba alejarse de todo lo que le recordaba a ella. Se dirigió al parque que solían visitar los domingos, aunque sabía que ese recuerdo aún dolía, sentía que necesitaba afrontar cada recuerdo si alguna vez quería dejarla atrás. Al llegar, encontró los bancos vacíos, el olor a tierra mojada trayendo de vuelta conversaciones olvidadas y risas resonando en su mente como fantasmas. Mientras caminaba entre los árboles empapados, se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura apareció entre las sombras, sosteniendo un paraguas y caminando hacia él. Cuando la persona se acercó, Thomas sintió que se le aceleraba el corazón, pues incluso sin ver con claridad, reconoció el perfume que le llegaba mezclado con el olor a lluvia. Lara apareció bajo la tenue luz de una farola, con los ojos enrojecidos, el rostro pálido, la voz quebrada mientras lo llamaba, rogándole que se detuviera, que la escuchara una vez más. Thomas respiró hondo, intentó mantener la postura, pero verla allí, tan vulnerable, quebrantó sus certezas. Aún así, mantuvo la distancia, con la mirada fija en ella mientras preguntaba, con voz firme, qué más podía decirse, qué quedaba por explicar después de todo lo que había sido revelado. Lara lloró, el paraguas tembló en sus manos, dijo que desde que la dejó sola en el apartamento, ya no podía respirar, que pasaba los días reviviendo cada palabra dicha, cada mirada intercambiada, y que necesitaba decirle que, aunque no pudiera tener hijos, siempre lo amó por encima de todo, que cada traición cometida contra él era, de hecho, una traición contra ella misma, porque con cada roce que recibía de otro hombre, solo intentaba llenar un vacío que se negaba a compartir con Thomas. Habló rápido, sus palabras se atropellaban unas sobre otras, como si temiera no tener tiempo suficiente para exponer todo lo que cargaba. Dijo que no quería justificaciones, pero necesitaba que él supiera que su error fue no confiar en él, no en el amor que construyeron,
sino que si pudiera volver atrás en el tiempo, habría abierto su corazón y enfrentado juntos lo que ahora los separaba. Thomas la escuchó en silencio, con el sonido de la lluvia como banda sonora de un diálogo que parecía una despedida. Cuando por fin respondió, su voz era baja, pero cada palabra estaba llena de dolor y decisión. Dijo que siempre la amaría de alguna manera, que nadie borraría lo vivido, pero que el amor sin confianza no bastaba, que ya no podía ser el hombre que la apoyaba cuando, en el fondo, ella no creía en él. Confesó que la imaginaba envejeciendo a su lado, que había soñado con tantas cosas que ahora nunca sucederían, y que la traición no solo había sido carnal, sino también emocional, porque cuando ella decidió buscar consuelo afuera, destruyó no solo el presente, sino todo el futuro que habían planeado. Su voz se quebró, pero continuó. Necesitaba terminar con aquello, necesitaba enterrar lo que quedaba para renacer. Lara cayó de rodillas sobre el pasto mojado, rogándole que la perdonara, que le diera una última oportunidad, prometiéndole que podrían adoptar un niño, que podrían comenzar de nuevo lejos, en otro lugar donde nadie supiera lo que habían pasado, pero Thomas se agachó, tomó su rostro entre sus manos y le dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, que a veces el amor no era suficiente para arreglar lo que estaba roto, que perdonar no significaba quedarse, y que lo que necesitaba ahora era reconstruirse lejos de ella, porque si se quedaba, solo prolongarían el sufrimiento. Sus miradas se encontraron, llenas de dolor y añoranza, pero también de resignación, mientras un rayo iluminaba el parque, mostrando dos corazones rotos que necesitaban seguir caminos opuestos. El silencio entre ellos era tan denso como el cielo denso sobre sus cabezas, hasta que Lara se levantó, con el paraguas cayendo a un lado al acercarse y abrazarlo con fuerza, sus cuerpos temblando bajo la lluvia que seguía cayendo sin piedad. Fue un abrazo largo y desesperado, como si ambos quisieran conservar la sensación del roce en la memoria, pero al mismo tiempo supieran que era la última vez que compartirían ese momento. Al separarse, sus miradas dijeron más que cualquier palabra, y, sin más fuerzas para prolongar el dolor, Lara se dio la vuelta y se alejó lentamente, con pasos pesados, como si cada centímetro de distancia fuera una tortura. Thomas permaneció de pie, viéndola desaparecer en la niebla, sintiendo el pecho arder, pero seguro de haber tomado la única decisión posible para salvarse. Las siguientes semanas las dedicó a la reconstrucción para Thomas, quien se dedicó por completo al trabajo, volvió a cuidar las plantas que casi se habían marchitado, donó objetos que le traían recuerdos dolorosos y redecoró el apartamento, transformándolo en un espacio que reflejaba solo su propia presencia. Empezó a caminar cada mañana, a correr por el parque donde se habían despedido, cada paso como terapia. Con cada respiración profunda, sentía que el peso del pasado se aligeraba. Sus amigos se acercaban, lo invitaban a cenas, a excursiones cortas, y poco a poco empezó a sonreír de verdad de nuevo, a disfrutar de las pequeñas cosas, como el aroma del café recién hecho, el sonido de la lluvia golpeando la ventana sin tristeza, el calor del sol en un día despejado. Lara por su parte entró en una espiral de arrepentimiento que parecía no tener fin. Cada rincón de su casa exudaba la presencia de Thomas, su perfume aún impregnado en la ropa olvidada en el armario, el anhelo se volvió insoportable al punto de que no podía trabajar, no podía comer adecuadamente, las profundas ojeras bajo sus ojos mostraban a todo el que la conocía que algo terrible había sucedido, algunos trataban de consolarla, otros simplemente se alejaban, porque sabían que era demasiado tarde para cualquier consejo, y que el peso que cargaba era fruto de sus propias decisiones. En las noches de insomnio, escribía cartas que jamás enviaría, revisando viejas fotos mientras se rogaba a sí misma que solo fuera una pesadilla, pero el vacío que la rodeaba cada amanecer le dejaba claro que había perdido no solo al hombre que amaba, sino también la oportunidad de vivir la vida que siempre había soñado. Thomas empezó a darse cuenta de que el dolor daba paso a una suave añoranza, al buen recuerdo de lo vivido, pero sin el deseo de revivirlo. Empezó a frecuentar nuevos lugares, a conocer gente diferente, entre ellos, conoció a alguien especial, alguien sin prisas, que reía con facilidad y que, sobre todo, no exigía nada más allá de lo que podía ofrecer. Sintió que la herida, antes abierta y palpitante, empezaba a sanar, que los recuerdos de Lara, aunque aún presentes, ya no traían lágrimas, sino una valiosa lección sobre el amor y, sobre todo, sobre el valor de la honestidad. Aprendió que compartir las debilidades no es señal de debilidad, sino de valentía, y que cualquier relación basada en el silencio está condenada a morir asfixiada. Un día, mientras organizaba cajas al fondo del armario, encontró la caja que Lara había dejado en la puerta, llena de cartas y recuerdos. La recogió con cuidado, sintió que se le encogía el corazón,
pero en lugar de hundirse en la pena, sonrió levemente, la metió en una bolsa y se fue. Condujo hasta un espacio abierto del parque, se sentó en un banco y abrió cada carta, leyendo cada palabra como si leyera un libro que ya conocía. Pero al final, se levantó, caminó hacia un cubo de basura y, con un suspiro, lo tiró todo, sintiendo el viento frío en la cara como un signo de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir dolor, seguro de que el futuro por fin podría construirse sin fantasmas. Mientras el sol salía tímidamente en el horizonte, Thomas se levantó, caminando lentamente de regreso a casa, sintiendo su corazón ligero, su mente en paz y la certeza de que el verdadero amor comienza cuando aprendes a amarte lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces, y mientras caminaba, pensaba que, aun con todo lo que había perdido, había ganado algo aún más valioso, la conciencia de que la felicidad no depende de las promesas de los demás, sino del compromiso que uno hace con su propia verdad. En los días posteriores a que Thomas dejara atrás la caja con todos los recuerdos de su relación, la sensación de liberación que sintió en aquel parque se convirtió en una fuerza silenciosa que lo impulsó a reorganizar su vida. Cada mañana se convertía en un pequeño triunfo sobre las sombras del pasado. Despertaba más ligero, respiraba más hondo y se daba cuenta de que el silencio del apartamento, antes opresivo, ahora sonaba como una página en blanco lista para escribir nuevas historias. Las plantas volvieron a florecer, no solo por el cuidado renovado que les dedicaba, sino también porque el ambiente parecía diferente, más vivo, como si el aire se hubiera purificado de todo el dolor y la tristeza acumulados allí. Cada objeto que guardaba ahora tenía significado para él, sin necesidad de recordar los amargos momentos que antes habían contaminado cada rincón de aquel hogar. Las mañanas de domingo volvían a tener un sabor especial. Cuando Thomas preparaba su café mientras escuchaba música, se sentaba a la mesa y leía el periódico, sonriendo ante las pequeñas noticias curiosas, redescubriendo placeres que solo dependían de él mismo. Aprendió a caminar lentamente por las calles, a observar detalles que antes le pasaban desapercibidos, como el canto de los pájaros en los parques, el suave aroma de las flores en los parterres públicos o la luz del atardecer tiñendo de tonos dorados los edificios, sensaciones simples que antes le parecían insignificantes, pero que ahora cobraban importancia en su proceso de curación. Al mismo tiempo, Lara se hundía cada vez más en la espiral de arrepentimiento que consumía cada segundo de sus días. Tras su última conversación con Thomas, empezó a vivir según una rutina automática. Se levantaba para ir a trabajar, pero no podía concentrarse. Llamaba a sus amigos con la esperanza de oír una palabra que aliviara su culpa, pero pocos aún tenían la paciencia o el coraje para consolarla, porque sabían que ninguna palabra cambiaría el pasado. El brillo que una vez emanaba de sus ojos se había apagado, su risa fácil se convirtió en profundos suspiros, y sus noches en interminables sesiones de llanto contenido, sofocada por el miedo a admitir que había destruido lo que más amaba. Empezó a evitar los lugares que frecuentaba con Thomas, porque cada rincón traía recuerdos dolorosos, cada café escondía fantasmas de viejas conversaciones, y cada camino le recordaba los planes que habían quedado enterrados el mismo día que sus decisiones salieron a la luz. Sus compañeros de trabajo empezaron a notar las fallas en sus presentaciones, las distracciones en las reuniones, el cansancio que se reflejaba en su rostro, y aunque algunos seguían intentando ayudarla, era evidente que Lara había perdido no solo el control de su vida amorosa, sino también la pasión que la hacía brillar en su profesión. Cada proyecto se convertía en una carga, cada reto parecía insuperable, porque la ausencia de Thomas era como un agujero negro que absorbía su energía, su alegría y su propósito. Mientras tanto, Thomas seguía avanzando en su camino de autoconocimiento. Buscó la ayuda de un terapeuta que le ayudó a organizar sus emociones, a comprender que no era responsable de las malas decisiones de Lara y que merecía reconstruir su vida sin cargar con la culpa de algo que nunca fue su culpa. Empezó a escribir en un cuaderno todos los días, transformando las palabras en compañeras de reflexión. Registró sus miedos, logros, anhelos, y notó cómo, poco a poco, su corazón se fortalecía. Sus amigos, antes distantes, volvían a buscarlo, invitándolo a momentos sencillos que reavivaban en Thomas la alegría de estar entre personas que lo amaban incondicionalmente o con segundas intenciones. Empezó a aceptar invitaciones para visitar nuevos lugares y participar en actividades que antes no le habían interesado, como clases de cocina y pequeños grupos de lectura, donde descubrió que aún había espacio para nuevas amistades, nuevas sonrisas e incluso la posibilidad de volver a enamorarse. Una de esas noches, durante una reunión de lectura en una encantadora librería, Thomas conoció a Sofía,
una mujer de mirada sincera y sonrisa acogedora, cuya presencia transmitía calma y despertaba en él el deseo de compartir historias. La conversación fluyó con naturalidad, y por primera vez en mucho tiempo se encontró riendo de verdad, no forzadamente, sino con ligereza, como si algo en su interior se hubiera liberado para permitir que la vida lo sorprendiera de nuevo. Los encuentros con Sofía se hicieron frecuentes, y con cada café compartido, cada paseo al atardecer, Thomas sentía que redescubría el significado de conectar con alguien, sin miedo, sin prisas, simplemente dejando que el tiempo le mostrara el camino correcto. No había exigencias, ni comparaciones, solo el genuino intercambio de miradas y palabras que sanaban las heridas aún abiertas. Sofía no le hacía preguntas sobre su pasado, pero siempre estaba dispuesta a escucharlo cuando sentía la necesidad de hablar, y esto le brindaba la sensación de seguridad que Thomas creía no volver a tener. Aún así, llevaba consigo la conciencia de que necesitaba ser honesto consigo mismo, porque no quería repetir los errores del pasado ni vivir oculto tras los miedos. Se prometió a sí mismo que, esta vez, caminaría con la cabeza en alto, diciendo siempre la verdad, porque sabía que sólo así podría construir algo sólido. Mientras Thomas recorría el camino hacia una nueva vida, Lara se enfrentaba a un dilema moral que se volvía cada día más insoportable. Constantemente se cuestionaba cómo alguien podía permitirse destruir el amor más puro que jamás había recibido. Se debatía entre la culpa que la paralizaba y la necesidad de seguir adelante, pero incapaz de encontrar un rumbo. Cada intento de retomar su vida parecía fracasar, porque dondequiera que mirara, veía la sombra de Thomas, no solo en los recuerdos, sino en la conciencia que le recordaba, cada mañana, que su infelicidad actual era el resultado directo de sus propias decisiones. Esta constatación la corroía, porque comprendió que ya no podía culpar a las circunstancias, al trabajo ni a las dificultades que enfrentaba. La traición, que parecía una vía de escape al cometerse, se reveló como una prisión cuyos barrotes ella misma construyó al elegir el silencio y la mentira. Su reencuentro, que Lara deseaba en secreto, parecía cada vez más lejano, pues había sabido por amigos en común que Thomas era diferente, más ligero, que había vuelto a sonreír con más frecuencia, que hablaba de nuevos intereses y que parecía haber encontrado a alguien que le alegraba el día. Esta noticia la golpeó como un rayo, porque, aunque deseaba su felicidad, no podía aceptar que lo fuera sin ella. Imaginó escenas de Thomas con otra mujer, riendo, intercambiando caricias, compartiendo planes, y sintió un nudo en el estómago, dándole vueltas a la cabeza, al comprender, de forma brutal, que había sido reemplazada en el lugar que juró que sería suyo para siempre. Empezó a preguntarse si alguna vez había merecido ese amor o si siempre había sido incapaz de corresponder a la confianza recibida, y esta duda la acompañaba como un fantasma en cada gesto de su vida diaria. En el apartamento, Thomas sintió los cambios de forma tangible. Se dio cuenta de que ya no despertaba con el peso de la añoranza, de que la voz de Lara en sus pensamientos se había convertido en un eco lejano, de que los buenos recuerdos ya no le dolían, sino que formaban parte de una historia que lo había moldeado para ser quien era. Aceptó que no necesitaba olvidar el pasado para avanzar, sino aprender de él. Y así fue como, una tarde, mientras ordenaba libros en la estantería, recibió un mensaje de Sofía invitándolo a visitar una exposición de arte. Sonrió al leer sus palabras, sintiendo el corazón latir con entusiasmo, y, al mirarse en el espejo, vio en sus ojos algo que creía perdido para siempre, la esperanza. El dilema que enfrentaba Thomas era si debía o no lanzarse de cabeza a un nuevo amor, pues, aunque deseaba construir una nueva historia, temía cargar con inseguridades que pudieran contaminar lo que emergía con tanta ligereza. Se preguntaba si estaba listo para ofrecer lo mejor de sí mismo a otra persona o si aún necesitaba tiempo para sanar heridas que, aunque cerradas, podían abrirse ante los desafíos. Sabía que no quería repetir el silencio que había destruido su relación anterior, pero tampoco quería apresurarse en pasos que pudieran comprometer la confianza que comenzaba a crecer entre él y Sofía. Este conflicto lo acompañó en cada momento que pasaron juntos, pero también le ayudó a comprender que las mejores decisiones requieren valentía y sinceridad, no solo con los demás, sino principalmente con uno mismo. Mientras tanto, Lara, sumida en el arrepentimiento, decidió buscar ayuda profesional al darse cuenta de que no podría afrontar sola las consecuencias de sus actos. Comenzó sesiones de terapia, donde revisó los momentos que la llevaron a la traición, reconociendo los patrones de comportamiento que había repetido desde su juventud, enfrentando el dolor que siempre había preferido ignorar. La terapeuta la confrontó con preguntas que la hicieron llorar, pero también la ayudó a encontrar respuestas que, por primera vez,
parecieron dar sentido al caos interno que la consumía. Comprendió que su tendencia a evitar las conversaciones difíciles, su miedo a la decepción y su incapacidad para compartir sus debilidades eran las verdaderas causas de la destrucción de su relación. Esta constatación, aunque dolorosa, también representó un rayo de esperanza de que algún día podría convertirse en una mejor persona. Con el paso de las semanas, Thomas y Sofía intensificaron su relación. Comenzaron a cocinar juntos, exploraron nuevos cafés, pasearon por calles antiguas hablando de todo y de nada, construyendo intimidad en cada detalle. Sin embargo, aún había días en que Thomas se encerraba en sí mismo, prefiriendo el silencio del hogar. Momentos que Sofía respetaba con cariño, demostrando que entendía sus pausas como parte del proceso, no como un rechazo. Esta comprensión hizo que Thomas la admirara aún más, al darse cuenta de que había encontrado a alguien capaz de caminar a su lado sin prisas, sin imposiciones, solo con el deseo mutuo de construir algo verdadero. Fue en este contexto que Thomas comenzó a sentir que, a pesar de todo, aún era posible creer en el amor, pero que, para vivir plenamente, necesitaría enfrentar sus miedos y aceptar que empezar de nuevo requiere, ante todo, abrir de nuevo su corazón. Con cada mañana que amanecía, Thomas se daba cuenta de que el peso en su pecho se hacía menos sofocante, el sol que entraba por las rendijas de la ventana parecía más brillante, calentando su corazón de una forma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La rutina, antes marcada por recuerdos que lo hacían vacilar, comenzaba a llenarse de nuevos hábitos que lo anclaban en el presente, como la costumbre de salir a caminar antes del trabajo, detenerse en pequeñas panaderías a tomar café, ver a la gente comenzar su día, dejarse contagiar por la energía de la ciudad que despertaba. En una de esas mañanas, cuando el viento frío aún traía rastros del invierno, encontró a Sofía esperándolo en una esquina cercana a su edificio, sonriendo con el rostro ligeramente sonrojado por la brisa. Verla allí, tan serena, hizo que Thomas sintiera una ola de gratitud por todo lo que la vida, a pesar del dolor, aún era capaz de ofrecer. La conexión entre ellos se hacía más profunda con cada encuentro, los paseos nocturnos se hacían frecuentes, las largas conversaciones bajo el cielo estrellado servían para revelar miedos, esperanzas y sueños. En uno de estos momentos, sentada en una banca junto a un apacible lago iluminado solo por la luna, Sofía tomó suavemente la mano de Thomas y le dijo que admiraba su valentía, que entendía lo difícil que era volver a empezar después de que te rompieran el corazón, pero que nunca permitiría que él cargara con la culpa de algo que él no causó. Sus palabras llegaron como un bálsamo, porque, por primera vez, Thomas no sentía que necesitaba protegerse, simplemente podía ser él mismo, con sus cicatrices y virtudes, y esto trajo consigo una sensación de libertad que nunca imaginó que volvería a sentir. Él la miró a los ojos, su voz baja pero firme, diciendo que tenía miedo de lastimarla porque aún estaba sanando, que no quería construir algo nuevo sobre las ruinas de un pasado sin resolver. Pero Sofía solo sonrió y respondió que el amor también se trata de tener paciencia, que su corazón no necesitaba estar entero para que comenzaran algo real, porque ellos estaban allí para volver a juntar cada pieza con cuidado. En ese proceso de redescubrirse, Thomas retomó viejas aficiones que había dejado de lado, volvió a tomar fotografías, a capturar detalles de la ciudad, rostros anónimos que expresaban emociones genuinas, texturas y colores que antes habían pasado desapercibidos. Cada clic representaba un paso hacia su nueva versión. Poco a poco, compartió esta faceta con Sofía, quien estaba encantada con la forma en que veía el mundo tras el lente. Un fin de semana, viajaron a un pequeño pueblo histórico cercano, exploraron calles empedradas, ferias artesanales y restaurantes escondidos, donde conversaron durante horas sin darse cuenta del paso del tiempo. En uno de estos momentos, mientras veían el atardecer desde lo alto de una colina, Thomas, por impulso, confesó que, a pesar de su miedo, quería intentarlo, quería permitirse amar y ser amado, quería construir algo ligero, sin fantasmas, y Sofía, conmovida, lo abrazó fuertemente, diciéndole que estaría a su lado, que no había prisa, porque lo importante era que ambos querían caminar juntos. Mientras tanto, Lara continuaba su lucha interna. La terapia seguía exponiendo sus heridas, pero también revelando posibilidades de sanación que jamás había imaginado. Empezó a escribirse cartas, como ejercicio propuesto por su terapeuta, en las que expresaba sus arrepentimientos, pero también reconocía que no podía vivir eternamente esclava del pasado. Estas cartas, guardadas en una caja de madera en un rincón de su habitación, se convirtieron en registros de su proceso de maduración.
cada palabra escrita la ayudaba a ordenar sus sentimientos, a ver con mayor claridad que necesitaba aprender a perdonarse a sí misma antes de esperar el perdón de Thomas. En una sesión particularmente difícil, se enfrentó a la pregunta que más la atormentaba: ¿por qué no podía compartir sus debilidades con la persona en quien más confiaba? Lara lloró como nunca, pero salió de aquella conversación decidida a cambiar, a reconstruir su vida, aunque nunca recuperara el amor perdido. Durante este periodo, Lara intentó recuperar los pequeños placeres que antes la hacían feliz. Volvió a practicar yoga, a cocinar comidas sencillas para ella sola, redescubrió el placer de leer libros que habían estado olvidados en la estantería durante años, y en esos momentos, sentía destellos de serenidad, como si la vida le mostrara que era posible encontrar el equilibrio incluso en la soledad. Empezó a ser voluntaria en una institución que cuidaba a niños vulnerables. Al ayudar, se sentía útil, parte de algo más grande que su propio dolor. Poco a poco, se dio cuenta de que el mundo no se detendría a esperar a que se recuperara. Necesitaba actuar, romper el ciclo del arrepentimiento y encontrar un nuevo sentido a su existencia, incluso si eso significaba aceptar que su felicidad nunca volvería a estar ligada al amor de Thomas. Mientras Lara recorría este solitario camino, Thomas y Sofía vivieron momentos cada vez más significativos. Una noche de otoño, decidieron cocinar juntos en su apartamento, probando recetas que ninguno dominaba, riéndose de sus errores y deleitándose con sus aciertos. El ambiente se llenó de aromas, risas y complicidad. Al sentarse a cenar, Thomas tomó la mano de Sofía por encima de la mesa y le dijo que no sabía qué le depararía el futuro, pero que se sentía más feliz que nunca en mucho tiempo. Sofía, conmovida, respondió que no necesitaba promesas, solo el presente que compartían, porque cada momento juntos ya era un regalo en sí mismo. Esa noche, tumbados en el sofá, viendo una película antigua, Thomas se dio cuenta de que, aunque las huellas de su pasado seguían ahí, ya no marcaban el ritmo de su vida. En este escenario de empezar de cero, surgió una oportunidad inesperada que llevó a Thomas a enfrentar otra prueba de su crecimiento personal. Recibió la noticia de que tendría que viajar por trabajo a la ciudad donde conoció a Lara. Un viaje corto, de apenas unos días, pero que reabrió cicatrices que creía completamente curadas. Habló con Sofía sobre su miedo a revisitar lugares que guardaban recuerdos dolorosos, temía que la añoranza resurgiera como una ola abrumadora, pero ella lo animó, diciéndole que no era huyendo como encontraría la paz, sino afrontando cada parte del pasado con valentía. Thomas aceptó el reto y partió, prometiéndose a sí mismo que, sin importar lo que sintiera, usaría esa experiencia para demostrar que ya no era rehén de la historia que lo lastimaba. Una vez allí, caminó por calles que parecían más pequeñas de lo que recordaba, visitó restaurantes que una vez fueron escenario de momentos felices, entró en una librería donde compró regalos para Lara y, en lugar de sentirse abrumado por los recuerdos, se dio cuenta de que los recuerdos solo eran una parte de quien había sido, no de quien era ahora. Una tarde, decidió ir al parque donde hicieron su primer picnic, se sentó en una banca, cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el aroma del otoño, escuchando el sonido de las hojas al ser arrastradas por el viento, y, en ese momento, comprendió que finalmente estaba en paz con su historia, que el amor que sentía no necesitaba ser olvidado, sino que podía recordarse con gratitud por todo lo que le había enseñado sobre sí mismo. El último día del viaje, antes de regresar, encontró una carta en la recepción del hotel. Reconoció de inmediato la letra, era de Lara, quien se había enterado de su presencia en la ciudad por conocidos. En la carta, decía que no esperaba encontrarlo, pero que necesitaba decirle que lo amaba, aunque sabía que era tarde, que había aprendido mucho desde su último adiós, que no quería volver a lo que habían perdido, sino agradecerle todo lo que había sido en su vida. Sus palabras, aunque llenas de añoranza, ya no despertaban culpa ni desesperación, solo sinceridad. Thomas leyó cada línea con calma, sintió una calidez en el pecho, pero supo, con certeza, que ese capítulo estaba cerrado, que no había espacio para reabrir puertas que debían permanecer cerradas. Al regresar a casa, Sofía lo recibió con un fuerte abrazo y una sonrisa que iluminaba cualquier oscuridad. Cuando le contó del viaje, habló con calma, sin llorar, con la claridad de quien acepta el pasado como parte del camino. Ella lo escuchó atentamente, acariciándole las manos, demostrando que lo comprendía. Al terminar, Sofía dijo que estaba orgullosa de él, que pocos tendrían el valor de revivir su dolor y volver con más fuerza. Esa noche, entre copas de vino y risas disimuladas,
Thomas comprendió que no solo había superado el mayor de sus dolores, sino que estaba listo para escribir nuevos capítulos, sin miedo, con un corazón abierto y luminoso. Esta nueva etapa le trajo a Thomas una sensación de libertad que jamás imaginó. Empezó a disfrutar planeando el futuro, soñando con viajes, proyectos personales y momentos con Sofía. Al mismo tiempo, sin embargo, llevaba consigo la lección que había aprendido de cada lágrima derramada. Sabía que la vida se compone de decisiones y que la valentía para afrontar las consecuencias define quiénes somos. La confianza es frágil como el cristal y que, cuando se rompe, aunque se reconstruya, siempre deja cicatrices. Sin embargo, también comprendió que estas cicatrices no lo hacían menos digno de amar ni de ser amado, sino más humano, capaz de reconocer su propia vulnerabilidad y la de los demás. El otoño avanzaba con sus tardes de luz dorada cuando Thomas y Sofía decidieron alquilar una pequeña casa en un pueblo rodeado de árboles centenarios, donde el sonido de las hojas cayendo y el canto de los pájaros convertían cada amanecer en una promesa de paz. Allí encontraron el espacio perfecto para fortalecer lo que habían construido juntos, lejos del ruido de todo lo que una vez los lastimó. Decoraron cada habitación con objetos que contaban su historia, fotografías de viajes cortos, recuerdos de paseos, libros leídos juntos y flores que llenaban de colores las estancias. Cada detalle reforzaba la sensación de que esta casa no era solo un refugio, sino la materialización de una elección mutua de caminar juntos, día tras día. Las conversaciones seguían siendo profundas, los silencios se volvían cómodos y el futuro, que antes había asustado a Thomas, ahora parecía solo un camino que ambos deseaban recorrer con calma, compartiendo descubrimientos, apoyándose mutuamente en las dificultades y celebrando cada logro. Había amor en los pequeños gestos, en el café que Sofía preparaba cada mañana, en los masajes que Thomas daba después de un día agotador, en las miradas que intercambiaban cuando las palabras se volvían innecesarias, en ese espacio de complicidad, la confianza florecía naturalmente, como si el pasado solo hubiera servido para enseñar el valor de la honestidad y el respeto. Al mismo tiempo, Lara, tras meses de reflexión y terapia intensa, tomó la difícil decisión de mudarse a otro país. Buscaba un nuevo comienzo que no estuviera contaminado por el recuerdo de lo perdido. Eligió una ciudad costera, donde el horizonte del mar le recordaba a diario que siempre había espacio para nuevos comienzos. Aún cargaba con el dolor de extrañar a alguien, pero comenzó a usar este dolor como combustible para reinventarse. Encontró trabajo en una pequeña editorial, donde se reconocieron sus habilidades organizativas y su creatividad. Hizo nuevas amistades con personas que desconocían su historia, lo que le permitió mostrar solo la versión de sí misma que quería construir a partir de entonces, lejos de los lugares que la ataban al pasado. Lara se dio cuenta de que aún había alegría por descubrir, aunque fuera diferente de la que alguna vez había soñado. Aprendió a valorar su propia compañía, a encontrar consuelo en sí misma, a comprender que nadie más podía llenar el vacío que surge cuando no somos capaces de amarnos como somos. Esta comprensión fue liberadora, pero no sin lágrimas, pues cada victoria venía acompañada de recuerdos que insistían en doler. Sin embargo, al ver el mar a su lado, se dio cuenta de que no podía encontrar la alegría en sí misma. Al amanecer, sintió la fuerza de las olas recordándole que todo pasa, todo cambia, y que las cicatrices del corazón, aunque nunca desaparecen del todo, pueden convertirse en marcas de aprendizaje. Sofía, quien había caminado pacientemente junto a Thomas durante meses, ahora cosechaba los frutos de su bondad. Se sentía orgullosa de verlo florecer, de darse cuenta de que las conversaciones nocturnas en las que lo animaba habían sembrado semillas de confianza, que sus risas compartidas habían borrado las sombras de un pasado que ya no los definía. Ella misma, quien cargaba con sus inseguridades y heridas de relaciones pasadas, encontró en Thomas a alguien que la escuchaba con respeto, que no la juzgaba, sino que la abrazaba con la fuerza justa para que supiera que allí estaba a salvo. Juntos, se convirtieron en ejemplos de que el amor maduro se construye con paciencia, diálogo y entrega. Aprendieron que el amor es estar dispuestos a enfrentar los miedos como pareja, pero también dar espacio para que cada uno crezca individualmente, sin exigencias, solo con el deseo de ver al otro feliz, aunque, en algún momento, sus caminos se separen. Una noche, durante una cena improvisada en el porche de su nuevo hogar, con velas que iluminaban sutilmente las copas de vino y la brisa fresca traía el aroma a tierra mojada, Thomas miró a Sofía a los ojos y le dijo que nunca imaginó que podría volver a amar a alguien, pero que con ella había aprendido que no hay que olvidar para empezar de nuevo, solo hay que aceptar que la vida se compone de capítulos que a veces terminan abruptamente,
pero que eso no impide que surjan nuevas historias aún más hermosas. Sofía, con lágrimas en los ojos, sonrió y respondió que siempre había sabido que él era capaz de volver a amar, porque en cada gesto suyo había generosidad, y que, si tenía una petición que hacerle, era que nunca dejaran de hablar, porque sabía que el silencio, más que cualquier palabra cruel, puede destruir hasta el amor más fuerte. Allí, entre copas alzadas y promesas silenciosas, sellaron su compromiso de mantener viva la llama que los unía, no solo a través del deseo, sino a través del respeto construido en cada decisión diaria. En otro rincón del mundo, en su pequeño apartamento con vistas al mar, Lara contemplaba el atardecer reflejado en las olas. Sintió una opresión en el pecho, pero al mismo tiempo, una serenidad que nunca antes había conocido. Por fin había comprendido que amar a alguien no basta cuando no se es capaz de ser transparente, que el miedo a la fragilidad nos lleva a ocultar secretos que se convierten en abismos, y que la valentía de compartir vulnerabilidades es lo que mantiene viva cualquier relación. Esa tarde, escribió en su diario que si alguna vez volvía a encontrarse con Thomas, no le pediría que volviera, sino solo para agradecerle por haberle mostrado lo que es el verdadero amor, y que, a pesar de todo, querría que fuera feliz, porque sólo así sería libre de buscar su propia felicidad. Mientras tanto, Thomas y Sofía planeaban un viaje para celebrar un año desde su primer encuentro en la librería. Querían ver montañas, recorrer senderos, dormir bajo las estrellas, vivir experiencias que, antes, parecían sueños lejanos, pero que ahora eran reales porque, juntos, aprendieron a no tener miedo de soñar. Cada día al lado de Sofía reafirmaba la certeza de que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero, que se construye con paciencia, compañía y, sobre todo, con el compromiso de nunca dejar que el silencio corroa lo construido. Esta conciencia le hizo a Thomas comprender que, aunque la vida lo había quebrado, se había reconstruido más fuerte, más sabio y capaz de ofrecer lo mejor de sí mismo a quienes merecían estar a su lado. El viaje de los tres personajes demostró que la traición no solo destruye relaciones, sino también la autoestima, los sueños y la visión del mundo de quienes se ven envueltos en este ciclo de mentiras. También reveló que el dolor, enfrentado con valentía, puede ser transformador, que incluso los corazones más rotos son capaces de volver a latir con alegría, y que la felicidad, aunque a veces parezca imposible, siempre puede renacer cuando la honestidad y el amor propio se eligen como base de cualquier relación. Ahora, al mirar atrás, Thomas sabía que nunca volvería a ser el mismo, pero no sentía arrepentimiento por haber amado a Lara, porque cada lágrima, cada noche de insomnio y cada abrazo perdido le enseñaron que el verdadero amor comienza en nosotros mismos, y que cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, encontramos la fuerza para amar a los demás con mayor pureza. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión. Deja en los comentarios qué te conmovió más y cómo te sentiste al seguir cada parte de esta intensa narrativa. No olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta, donde exploramos los dramas que pueden cambiar la vida de las personas para siempre, pero también mostramos cómo la esperanza y el amor pueden nacer incluso en las situaciones más difíciles. Recuerda, la traición destruye familias, destroza corazones y borra sueños. Elige siempre el camino de la verdad y el respeto, porque solo así podrás construir algo que valga la pena vivir. Y nunca olvides que este canal no apoya ningún tipo de traición, nuestra misión es mostrar cómo duele y cómo nos arrebata lo más valioso, la confianza.